Gracias, presidenta. Este, la diputada Díaz mencionaba que, y lo han dicho todas, porque impactó, digamos, que fue muy caótica la presentación del ministerio. Usted estaba, señora presidenta, por la inconsistencia de los números. Pero además porque es muy difícil hacer el seguimiento de la gestión si la información y los datos no son confiables. Pero además, a mí me parece que acá lo que genera más preocupación legítima es que no fue caótica solamente en la comparecencia del ministerio, como mencionaban las diputadas que han hablado antes, sino que además 15 días antes de ingresada la rendición de cuentas formalmente, las autoridades del ministerio, como lo han dicho, comparecieron ante la Comisión de Vivienda de Diputados. Y sucedió lo mismo. Y están las versiones taquigráficas. Exactamente lo mismo. Es decir, tiempo para haber hecho el ejercicio y para saber cuáles eran los puntos sustantivos o más importantes que se quería saber. 15 días antes. Y si eso no fuera suficiente, la semana anterior al ingreso de la rendición de cuentas, una semana antes exactamente, comparecieron a la Comisión de Vivienda del Senado. Y volvió a pasar lo mismo. Y invito a leer las versiones taquigráficas. En la del Senado fue todavía más complejo porque, por supuesto que los senadores del Frente Amplio habían leído la versión taquigráfica de la Comisión de Vivienda de Diputados y preguntaron las cosas que habían quedado pendientes. Y las respuestas fueron impactantes. Porque no solo no estuvieron, sino que además agregaron muchas más dudas y preocupaciones. Respecto del fideicomiso Avanzar, del plan Avanzar, nuevamente la ministra afirma que van a haber 240 millones y 240 millones más que lo iban a duplicar. 3 líneas después, párrafo siguiente, en la versión taquigráfica, la directora de la DINISU, la arquitecta Arbeleche, dice, bueno, nosotros como autoridades del ministerio tenemos que decir que el dinero va a estar, pero la responsabilidad de que esto esté es del Ministerio de Economía y Finanzas. No podemos afirmar. Contradice a la ministra. Contradice a la ministra. 3 líneas, párrafo siguiente. Y para terminar estas afirmaciones, el subsecretario dice, pero lo peor no es eso, porque en realidad, teniendo el dinero, difícilmente podamos ejecutar. Entonces, el dinero no está, pero además si lo tuvieran tampoco lo podrían ejecutar. Es decir, yo diría que de una comedia absurda, digamos, realmente. Entonces, es más que caótico y más que tiempos para haberla preparado. Es más, el 16 de junio del 2021 elevé con la diputada Cairo un pedido de informes al ministerio con estos temas para ir siguiendo con responsabilidad la gestión. Y lo hago también en salud, porque es el instrumento que tenemos. En agosto del 2021 el ministerio pide prórroga. Había 6 preguntas. Una de ellas era justamente cuántas cooperativas habían escriturado en el año, de las que habían sido sorteadas el año anterior o en qué sorteo, cuántas licitaciones genuinas. Yo me acuerdo cuando aprendí bastante, intenté aprender bastante la rendición de cuentas cuando venía del otro lado y en aquel momento el senador Heber preguntaba, genuinas es de su gestión. Entonces, ¿cuántas licitaciones genuinas y cuántas viviendas cada una de esas licitaciones, en qué departamentos se habían realizado? Venció el 23 de diciembre del 2021 y hasta el día de hoy no llegó la información. Pero aparecen después 5 datos distintos.
En la página web de compras estatales y del Ministerio de Vivienda, lo único que encontré en todo este periodo fueron 3 licitaciones nuevas, 71 viviendas. Todo lo que encontré. Esa es la realidad. Y una de ellas es ampliación, así que genuinas son 2. ¿Sí? Hay un problema de paralización del Ministerio de Vivienda y de la política de vivienda, y por lo tanto, de espera y de incumplimiento con la gente. Así que es más que caótico. Viene en esta rendición de cuentas lo que mencionaban hace un rato, la unidad modular dinámica. Y yo creo, y lo hemos dicho, esto puede ser un gran problema como fueron los núcleos básicos, pero vale la pena, porque puede llegar a ser interesante que le demos la oportunidad de analizarlo con seriedad en las comisiones de vivienda. Puede ser una propuesta bien interesante, pero hay que analizarlo. Y para que sea interesante y para que efectivamente se pueda concretar, tenemos que tener certeza que efectivamente esa unidad modular dinámica que establece que es una vivienda cáscara, sobre la base de que se baja los costos. Y yo quiero agregar que los tabiques interiores son costos marginales en la construcción. Pero bueno, hay que analizarlo. Pero eso implica analizarlo con detenimiento y con números que no estén temblando permanentemente y que tengan cierta certeza, que no estuvieron. Pero además, esa unidad modular dinámica es dinámica porque puede ser de un dormitorio, crecer a 2, crecer a 3, y el tema es, bueno, pero si vos sos asignado a una vivienda de 35 metros cuadrados, que es el mínimo, y está bien, no hay forma de que tú lo puedas dividir para hacer de 2, porque para hacer de 2, también por la norma, son 55 metros cuadrados. Y si tenés 35 no podés crecer a 55. Si hay un problema de diseño. Hay un problema de diseño porque para poder continuar donde no hay recursos públicos y no hay asistencia técnica, cada uno lo haría como pueda, y ahí es donde entran los riesgos que decía la diputada Clara Hugo, se pueden transformar en algo definitivo, donde se provoca hacinamiento. Estas construcciones tienen que cumplir con la normativa municipal también, con los digestos, desde el punto de vista de la habitabilidad. Entonces, hay que analizarlo, porque eso no está establecido en la norma y porque no hubo respuestas al respecto de eso. Entonces, esta propuesta que podría llegar a ser interesante, hay que desglosarla y hay que estudiarla en comisión para que sea efectivamente, quizás, tal vez, una posibilidad. Y hay que pensar en el financiamiento. Respecto de lo que efectivamente viene como diferente o innovador son los 2 fideicomisos, que no son innovadores por ser fideicomiso, porque eso es también endeudamiento. Ahí coincido, pero me gustaría por lo menos marcar algunas precisiones. Una es que el plan Entre Todos se presentó en el presupuesto, recuérdenlo. 2 años después aparece su reglamentación. 2 años después empieza a existir. El 7 de febrero del 2022, en el decreto 59 del 2022, lo crean. Y ahí aparece la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento, la Z, establece los procedimientos para la presentación de proyectos, esta famosa participación que decía la diputada Díaz, y digo famosa porque se ha repetido hasta el cansancio y ha cambiado sistemáticamente en cada una de sus presentaciones, las exoneraciones tributarias. Ahora, uno diría, bueno, algo que estaba planteado en el presupuesto, que se jugaban ahí las posibilidades de dar respuesta a las familias de ingresos medios, 2 años después se anuncia y tiene que estar pronto. No, no. El 28 de abril, la ministra con otras autoridades, entre ellos el director de vivienda, lo presenta en el departamento de Artigas, al programa Entre Todos, a empresas y a particulares interesados en la posibilidad de participar de esto. El 20 de mayo se vuelve a presentar la ministra y demás autoridades en la Feria de la Construcción.
El 3 de junio se hace el lanzamiento. Y ahí ya lo hacen en un fraccionamiento que se llama Los Ceibos. Está en la prensa, ¿eh? Y supuestamente anuncian el primer programa que estaría dando inicio a este plan entre todos. Sin embargo, el 4 de agosto lo vuelven a lanzar, señora Presidenta. El 4 de agosto vuelve a haber otro lanzamiento, también con todas las autoridades en la torre ejecutiva, el presidente, y ahí ya es entre todos sueños en obra. 4 lanzamientos y una sola concreción. 4, ni una sola concreción, con todas las incertidumbres que no voy a repetir, ya mencionó la diputada Díaz. Y después avanzar, el plan avanzar. Prioridad que compartimos y como acá se ha dicho, levantamos la mano, votamos y acompañamos para que este programa quedara destinado a los asentamientos y a las familias que más necesitan efectivamente del Estado para salir de esa situación de vulneración y de precariedad habitacional. Levantamos la mano para que quedara dentro del Ministerio. Por la integralidad de las políticas, por la integralidad de la intervención y por la experticia que se supone tiene el Ministerio de Vivienda vinculado a ese tema, por más que no sea solamente un tema de vivienda. Es necesaria, pero no suficiente. Y en este programa Avanzar pasa exactamente lo mismo, con otras agravantes, porque lo presentan sin tener los recursos. En la respuesta que mandaron aquí, de todo lo que no pudieron informar de esa danza de números que se presentaron y de indicadores, vuelven a repetir que lo que hay son 40 millones. Quiero aclarar acá que además dan una cifra en unidades indexadas que se puede convertir al valor del peso y pasarlo a dólares, digo, por las dudas. Pero es serio, esto es del gobierno, maneja unidades indexadas. Pero son 40 millones de dólares. Faltan 200 para el 2023, para el 2024. Ni que hablar de los otros 240. No están. No están. Será préstamo, posiblemente, pero estuvieron parados 2 años para definir préstamo. Con además financiamiento que van a utilizar del préstamo BID, que ya está comprometido. Y comprometido con reglas de juego muy distintas, ¿eh? Y es un reglamento operativo que tiene aprobaciones que pasaron por evaluaciones de técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente de los profesionales del país, del Ministerio. Los convenios que están firmados, los realojos, tienen un valor de $60.000. El precio por lote de intervención del programa de mejoramiento de barrio, voy a descontar que se sabe de lo que estamos hablando, es $18.000 por lote, no 16.000, como está planteado en Avanzar. Aunque esta plata no esté, además. Y por otro lado, además, en el programa, en el plan Avanzar, dicen, por ejemplo, que está MEVID interviniendo. Y yo quiero decir una cosa. MEVID, además, aunque no haya un solo proyecto y habiendo cometido un error técnico porque anunciaron todos los asentamientos, y eso es un error técnico de metodología, públicamente, por todos lados. MEVID no tiene un solo proyecto. Sin embargo, ya tiene 2 gerentes y un subgerente. No hay un indio, hay caciques nomás contratados, con esos salarios, ¿eh? Entonces, tenemos un problema. Y la gente sigue esperando. Tenemos un problema cuando hablan de la madera, como decía la diputada Díaz, y no quiero dejar de repetir esto, cuando ya había antecedentes en el marco de agregar valor a la cadena forestal y a los pequeños aserraderos. Era más madera en la construcción y más construcción en madera. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? En Rivera, donde han hecho una experiencia con MEVID de 9 viviendas, ya había más de 45 construidas con más de 8 años de habitada. Hay más. Y de estas 9, MEVID tuvo que ir a cambiar los techos. Tuvieron problemas. Y los costos no están informados. Pedido de informe que va a navegar el tiempo que implique que se canse la legisladora de volver a reiterarlos. Hoy lo decía el diputado Gianoli, daba los indicadores de respuesta a los pedidos de informe del ministro de Defensa. Envidia, sana envidia me da. Señora Presidenta, la política de vivienda está a la deriva.
y a la deriva está también la esperanza de la gente de poder salir de las situaciones más jodidas. Gracias.